Buscamos nuestras Biblias, libro de Génesis, capítulo 12. Génesis capítulo 12. Abraham viene descendiendo desde el norte de la tierra prometida hacia el sur. En versículos 8 y 9 de Génesis 12 leemos lo siguiente. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham era claramente un hombre de fe. Ese es por lo menos el testimonio que nos da a nosotros el Nuevo Testamento. Él poseía una fe verdadera. Él no era esto algo que él había producido en su corazón, sino que aquella fe le había sido dada como un regalo de parte de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dijo el apóstol Pablo, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Con el llamado que Dios hizo de Abraham, vino la fe. Y con la fe Abraham pudo, como vimos la semana pasada, confiar, obedecer y adorar. Él pudo confiar que todo lo que Dios le había hablado a él era verdadero. Él pudo obedecer, sabiendo que aquellas promesas de Dios eran seguras. Y pudo adorar al Señor, que no solo le había hablado en el pasado, sino que también le había aparecido a él en Siquem. Y eso es la fe. La fe no es otra cosa más que la respuesta creyente, obediente y reverente del cristiano a la palabra de Dios. Eso es la fe. Sin embargo, a pesar de que Abraham era un hombre de fe, las Escrituras no lo presentan a él como un hombre de una fe perfecta. Ningún creyente va a poseer en esta vida una fe perfecta. Solo uno tuvo una fe perfecta, fue el Señor Jesucristo. Así como fue la fe de los apóstoles del Señor, así va a ser la fe de todos los creyentes. Por la gracia del Señor, todos nosotros poseeremos fe, pero por causa de nuestro pecado y de nuestra debilidad, en esta vida siempre nuestra fe va a ser imperfecta. Y eso es precisamente lo que veremos el día de hoy en la vida de Abraham. Abraham empezó su vida como creyente viviendo por fe, pero cuando Dios puso su fe a prueba, falló y se comportó más como un incrédulo, viviendo como había vivido por 75 años, siéndole infiel a Dios, que como lo había hecho un poco tiempo antes. El sermón entonces, estos 10 versículos de Génesis 12, del 10 al 20, los vamos a estar dividiendo en 3 puntos. Primero vamos a estar viendo la infidelidad de Abraham hacia Dios. Segundo, vamos a ver las consecuencias de la infidelidad de Abraham hacia Dios. Y finalmente veremos a modo de contraste cómo nos presenta el texto aquí más bien la fidelidad de Dios hacia Abraham. La infidelidad de Abraham hacia Dios, las consecuencias de esa infidelidad, y finalmente veremos entonces la fidelidad de Dios hacia Abraham. Veamos entonces primero la infidelidad de Abraham hacia Dios, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. En la providencia de Dios, una gran sequía había llegado ahora a la tierra de Canaán, y especialmente al Negev, que era la parte más sur de la tierra prometida, que era donde ahora estaba Abraham. Y esto era algo claramente providencial. El Negev era en aquellos tiempos una tierra que tenía de todo menos desierto. De hecho, los académicos saben que para esos tiempos esta parte del mundo era una zona de bastante lluvia. Pero Dios
tenía un propósito para la vida de Abraham. Él tenía un propósito con esta sequía que había traído la tierra de Canaán. Él tenía un propósito con estas circunstancias adversas que había traído la vida de este nuevo creyente. Y su propósito era continuar enseñándole a Abraham a vivir por fe. Si había algo importante para la vida de Abraham era saber cómo es que se vive por fe. Y para eso fue que el Señor trajo en su providencia esta sequía. No sabemos nosotros realmente cuánto tiempo había pasado desde que Abraham llegó al Negev hasta que empezara esta sequía. Obviamente debió haber pasado algún tiempo. Poco a poco la escasez se fue haciendo cada vez más real, más grande. Pero esto era lo cierto. Dios había traído a la vida de Abraham algo que era muy grande. Esto era una gran sequía. Moisés dice, grande fue el hambre en la tierra. La escasez, la muerte, la desesperación en la tierra de Canaán era grande. Entonces, Dios no solo había traído a Abraham a una tierra que Abraham no conocía, no solo lo había traído a una tierra que estaba ocupada por el cananeo, no solo le había dado una esposa estéril, sino que también lo había llevado ahora a una tierra que estaba sufriendo una gran hambre. ¿Cómo respondería Abraham a esta nueva prueba en su vida? ¿Respondería como lo hizo un tiempo antes cuando Dios lo había llamado estando él en la comodidad de Ur? ¿Respondería con fe? Bueno, leamos lo que dice Moisés. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cómo respondió? Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué dice? Y descendió Abraham a Egipto para morar allá. En medio de aquella hambruna, en medio de aquella sequía tan severa, Abraham hace lo que a nosotros nos parecería en primera instancia lo más correcto. Él hace lo que era más natural, lo que diríamos nosotros era más lógico. Él sale de la tierra prometida en búsqueda de una tierra mejor. Egipto, que estaba un poco más al sur del Negev, y era el destino usual de los que habitaban en el Medio Oriente para ir cuando habían problemas en la tierra de Canaán. Ahí iban a Egipto. Por lo tanto, no parecería extraño que Abraham hubiera decidido irse para allá. Dice, la tierra prometida está con una gran hambre, y lo más lógico es irnos a Egipto. ¿Cuántos de nosotros en tales circunstancias no haríamos lo mismo? Y hasta justificaríamos nuestra decisión como la más lógica. ¿Qué quieren que haga? ¿A dónde me voy a ir si aquí no hay nada? Sin embargo, lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que esta no fue la decisión que Abraham debió haber tomado. Nosotros debemos entender que Moisés aquí no está justificando la decisión de Abraham de salir de la tierra prometida e irse a Egipto. Por lo tanto, entonces nosotros tampoco deberíamos justificar a Abraham. La verdad era que Abraham había tomado una mala decisión. Y había sido una mala decisión porque había sido tomada en incredulidad. No por fe, sino en incredulidad. Aquí en el capítulo 12 vemos nosotros un gran contraste. En el versículo 4 nosotros vimos que Abraham salió de Harán, dice, como Dios le había dicho. Es decir, Dios le había hablado a Abraham, le había dicho que saliera de su tierra a la tierra que él iba a mostrar, y Abraham, en respuesta a la palabra de Dios, salió. Pero aquí en el versículo 10 solo se nos dice que Abraham descendió a Egipto. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué hace falta en el versículo 10? ¿Cuál es la diferencia entre esta respuesta del versículo 10 y la respuesta de Abraham en el versículo 4? La palabra de Dios. Esa es la diferencia. Dios no le ha dicho a Abraham que dejara la tierra prometida y se fuera a Egipto. Esa es la diferencia. Dios ya le había enseñado a Abraham cómo es que él quería que Abraham viviera. Por fe, obedeciendo su palabra, creyendo su palabra. Pero aquí cuando Dios trae a la vida de Abraham esta gran hambruna, Abraham falla. Y en lugar de vivir por fe, en lugar de esperar la palabra de Dios para guiar su vida, para tomar sus decisiones,
las toma en incredulidad. Notemos que Abraham aquí no niega a Dios, simplemente se olvida de él. La decisión que toma, la toma en incredulidad, sin tomar en cuenta a Dios, sin esperar una respuesta de Dios para lo que tenía que hacer. En lugar de ir y preguntar al Señor, Señor, ¿qué hago? Él toma una decisión en autonomía. Decidió tomar decisiones basándose en su propia sabiduría, temiéndole las circunstancias y no al Señor. Aquí debemos ver que quizás Abraham hasta se justificó a sí mismo. ¿Y qué voy a hacer? Si me quedo aquí, yo y mi familia vamos a perecer. Mejor soy un buen líder, buen esposo, y me llevo a mi familia a Egipto. Cuando Dios le había dicho a él, de Canaán, esta tierra te la daré a ti. Eso es lo que Dios le había dicho a Abraham. Cuando Dios le había dicho, yo te bendeciré a ti. Pero Abraham prefirió confiar en su propia sabiduría antes que en la palabra que Dios le había hablado a él. En lugar de creer lo que Dios le había dicho y confiar que ese Dios que lo había llamado a él lo iba a cuidar a él, aún en medio de esa sequía que él había traído a su vida. Porque así Dios se lo había prometido. Abraham actuó en incredulidad. Y en incredulidad lleva a su familia a Egipto. Él no esperó ni buscó tampoco la palabra del Señor para saber lo que debía hacer. Él no esperó ni buscó la palabra del Señor para guiar sus siguientes pasos, para vivir su vida en medio de tal prueba, sino que más bien esperó y buscó su propia sabiduría. Y de nuevo, en incredulidad, sacó a su familia de la tierra que Dios le había prometido a él y los llevó a Egipto. Ahora, no solo eso hizo Abraham en incredulidad, sino que también en su incredulidad puso en riesgo la vida de su esposa. Sabiendo que ella era una mujer muy bella, a pesar de tener 65 años, y recordemos que la vida aquí de todos los hombres ha venido descendiendo, ¿verdad? Los académicos piensan que los 65 años de Sara probablemente pueden ser los 30 o 40 años de una mujer en nuestros días. Pero Sarai era una mujer muy bella, extremadamente bella. Y sabiendo esto, viviendo como un incrédulo sin considerar a Dios, estando a punto de entrar a Egipto, Abraham piensa lo siguiente: en el momento en que nosotros entremos en Egipto, los egipcios van a ver a Sarai y la van a querer para ellos y me van a matar para quitármela. Y en su incredulidad, en lugar de creer la palabra que Dios le había dicho a él y en estar convencido de que Dios lo iba a cuidar a él, como él se lo había prometido, más bien se acerca a Sarai y vean lo que le dicen los versículos 11 al 13. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. La respuesta al miedo que le tenía Abraham a los egipcios los llevó a ordenarle a su esposa mentir. Nosotros no sabemos por qué Abraham pensaba que los egipcios iban a hacer eso, lo iban a matar a él para dejarse a su esposa. Pero ese era su temor. Ahora nosotros debemos notar que todas estas decisiones que Abraham está tomando son decisiones egoístas. Él está pensando solamente en él. Me voy a morir de hambre, me voy para Egipto. Me van a matar por causa de mi esposa, miente. Ahora muy probablemente Abraham también había encontrado una buena justificación para esto, para tomar esa decisión, para decirle a su esposa, miente. Y le dice, di que eres mi hermana. Ahora ciertamente Sarai era hermana de Abraham. Por lo menos era hermana por el lado de su padre.
de Taré. En Génesis capítulo 20, respondiéndole Abraham a Abimelech en un evento muy similar a este, Abraham le dijo esto a Abimelech: y a la verdad, hablando de Sara, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces Sarai sí era hermana de Abraham. De hecho, ella era su media hermana del lado de su padre. Pero ahora, en ese momento, ella era mucho más que eso. Ella era su esposa. La tomé por mujer, es lo que le dice Abimelech más adelante a Abraham. Pero por miedo a que lo mataran, Abraham le ordena a ella que mienta. Sí, lo que Sarai iba a decir era medio verdad. Ella era su media hermana, pero una medio verdad no es la verdad, es una mentira. La verdad era que Sarai ahora era su esposa. Pero de nuevo, en su incredulidad, temiéndole más a los hombres que a Dios, sin creer ni confiar en la palabra que Dios le había hablado, Abraham prefiere seguir su propia sabiduría. ¿Qué le había prometido Dios a él? Haré de ti una nación grande. ¿De quién? De Sara. Entonces Abraham debió haber razonado: si Dios me dijo que iba a hacer de mí una gran nación, a Sara no le van a pasar, no le va a hacer nada. No me pueden matar a mí, porque entonces ¿cómo me va a dar Dios a mí una nación grande? Te bendeciré. Entonces ¿cómo me van a matar a mí? ¿Cómo me van a hacer daño si Dios me ha dicho a mí que me va a bendecir? ¿Ven la incredulidad de Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. O sea, si alguien te quiere hacer bien, yo le voy a hacer bien. Si alguien te quiere hacer mal, yo le voy a hacer mal. Si los egipcios me quieren hacer mal, Dios les va a hacer mal a ellos. En su incredulidad, no le creyó a la palabra de Dios. Abraham había olvidado a Dios y a su palabra. Y de nuevo, quizás justificó todas estas decisiones pensando que así más bien él iba a ayudar a Dios a cumplir sus propósitos. Si me muero de hambre, si me matan por causa de mi esposa, ¿cómo va Dios a cumplir lo que me ha dicho? Mejor le ayudo yo a Dios. Y me voy a Egipto y le ordeno a mi esposa que mienta. De nuevo, la incredulidad de Abraham lo llevó a pensar egoístamente. Él debió haber creído la palabra de Dios. Nadie le iba a hacer mal, ni a él ni a su esposa, porque Dios le había prometido que lo iba a cuidar. ¿Para qué mentir? Bueno, por su incredulidad, por solo pensar en sí mismo. Y así se olvidó de Dios y de todo lo que Dios le había dicho. Y buscó guiar su vida por medio de su sabiduría. Ni siquiera poner en peligro la vida y la pureza de su esposa le preocupó a Abraham. En su incredulidad. O quizás, como dijo Waltke, estuvo más dispuesto a arriesgar su honor y la pureza de su esposa para aventajarse a sí mismo. Eso, mis hermanos, es incredulidad. Y este es el ejemplo de vivir en incredulidad, olvidando la palabra de Dios. Ahora veamos que vivir así le trajo consecuencias a la vida de Abraham. Y ese es el segundo punto del sermón. Versículos 14 al 15. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Moisés confirma que la belleza de Sarai era real. Es decir, Sarai no es que era bella a los ojos de Abraham, ¿verdad? Como nosotros decimos, vemos a nuestras esposas. No, era real. Era real. Y no quiero que se ofendan las esposas. Sencillamente, esta era una mujer espectacular. Eso es lo que debemos entender. No, esto no es simplemente el diagnóstico del esposo. Para todos los que conocieron a Sarai, para ellos ella era verdaderamente bella. Hermosa en gran manera, dijeron.
Y ese era el verdadero temor de Abraham. Estos egipcios me van a querer quitar a mi esposa y me van a matar a mí por lo bella que ella es. Fue por eso que muy probablemente Abraham ideó aquella mentira, basándose quizás en una ley de la antigüedad, la ley del fratriarcado, que decía que cuando el padre de una mujer soltera moría, esa mujer quedaba a cargo de su hermano mayor. Y Abraham entonces quizá pensó que antes de que los egipcios vinieran a tomar a Sarai por mujer, le tenían que pedir permiso a él para poder casarse con ella. Y entonces seguro pensó Abraham, eso me va a dar tiempo a mí para comprar comida y después salir de Egipto con la comida y con Sarai. Saldría vivito y coleando y con mi esposa. Qué buen plan. Qué buena idea. Qué sabio soy. Lo que esta prueba divina había revelado era que Abraham era muy probablemente en su vida pasada un engañador. En el pasado quizás Abraham había sido un hombre fácil para idear maneras para engañar, para mentir. Cuando vino la prueba en su incredulidad, se mostró la vieja naturaleza de Abraham. Su plan parecía inteligente. Lo que Abraham no sabía es que Faraón no era como el resto de los egipcios. Faraón no tenía que llegar a pedirle permiso a Abraham si él quería tomar la mano de su hermana. Faraón simplemente lo que quería lo tomaba. Y así fue como sucedió. Los príncipes de Faraón, que tenían también ese encargo de aumentar el harem del rey, vieron a Sarai y tuvieron que salir corriendo a contarle a Faraón la belleza de aquella mujer. Señor, hemos visto a una mujer extremadamente bella. ¿Y qué hizo Faraón? Le preguntó a Abraham si la podía tomar como esposa. No, simplemente la tomó. Versículo 15. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Ahora sí, todas esas decisiones tomadas en incredulidad, sin haber tomado en cuenta la palabra de Dios, sin haberle creído, habían traído consecuencias terribles a la vida de Abraham. ¿Qué le iba a suceder a Sarai? ¿La iban a deshonrar? ¿La perdería como esposa? ¿Qué iba a pasar con las promesas de Dios? Abraham debió haberse preocupado muchísimo. Ni siquiera podríamos imaginar el terror. Imagínense el terror que pudo haber sufrido Sarai cuando vienen de parte de Faraón y simplemente la toman y se la llevan. Me van a deshonrar. Las decisiones de mi esposo. La incredulidad de Abraham parecía que le iba a costar muy caro. Ahora notemos algo que a simple vista parecería ser una bendición. Versículo 16. Faraón, hablando de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. En una primera lectura esto parecería una bendición por mi esposa me da un montón de ganado. No me voy a ir con las manos vacías. De hecho, en el versículo 2 del capítulo 13 se nos dice a nosotros que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Cómo creen ustedes que Abraham llegó a ser riquísimo en ganado? De todo esto que Faraón le dio. Por Sarai, su esposa. Ahora, esto realmente no sería una bendición para la vida de Abraham. Este no era el premio por todas sus buenas decisiones que había estado tomando en los últimos días. Estos regalos de Faraón serían una gran carga para la vida de Abraham.
En primer lugar, sería por todo ese ganado que él y su sobrino Lot tendrían que separarse. Y que Lot llegaría no solo a Sodoma y Gomorra, sino que sería capturado por separarse por ese ganado que le había dado Faraón. En segundo lugar, ¿de dónde creen ustedes que llegó Agar a la vida de Abraham y Sarai? Ella fue muy probablemente una de esas esclavas egipcias que Faraón le dio a Abraham por su mujer. La esclava con la que Abraham volvería a serle infiel a Dios había sido uno de esos regalos que había recibido de Faraón por su incredulidad. Todos estos regalos de Faraón entonces no fueron una bendición para la vida de Abraham. De hecho, la Biblia nos dice a nosotros que es Dios quien enriquece, no el hombre. No soy yo el que me enriquezco. No es alguien el que me enriquece, a mí es Dios quien me enriquece. Deuteronomio 8:18, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. O Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. Estos regalos no venían de parte de Dios para Abraham. En un sentido para bendecirlo. Era la consecuencia de su pecado. Abraham había cosechado ahora el fruto de su incredulidad. Él estaba cosechando el fruto de vivir una vida sin tener en cuenta a Dios, basándose en su propia sabiduría. ¿Y qué le había traído? Perder a su esposa y riquezas mal habidas. Esas fueron las consecuencias de vivir por un tiempo en incredulidad, tomando decisiones sin tener en cuenta a Dios. No creyendo la palabra que Dios le había hablado. ¿Cuál era entonces la única esperanza de Abraham? La única esperanza para Abraham estaba en la fidelidad de Dios. Nada más. Abraham estaba hasta el cuello en sus problemas. Su única esperanza estaba en su Dios y en su fidelidad. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Abraham se había metido ya en muchos problemas por su incredulidad, como hemos visto, por tomar decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Sin embargo, a pesar de que Abraham había abandonado a Dios, Dios no lo había abandonado a él. Dios es fiel, mis hermanos. Y él permanecería fiel a todo lo que le había dicho a Abraham en el pasado. Dios le dijo algo y Dios es fiel y lo iba a cumplir. Ahora era claro que Faraón era culpable. Faraón ni siquiera le había preguntado a Abraham si Sarai era su esposa. No, él simplemente, como creía él, yo soy un Dios. Y la tomó para sí. Esto era un grave pecado delante de Dios. Faraón actuó en su soberbia y entonces Dios, hallándolo culpable por su pecado, lo castiga a él y a toda su casa con grandes plagas. Dios estaba aquí cumpliendo su palabra de que al que quisiera hacerle daño a Abraham, él le haría daño a él. Y así como fue grande de hambre en la tierra, así fueron grandes las plagas con las que Jehová hirió a Faraón y a su casa. Dios le estaba enseñando a Abraham lo que significa vivir así, sin fe, sin tomarlo en cuenta a él, sin creer y obedecer su palabra. Abraham había tocado fondo, pero Dios también le iba a enseñar algo muy importante a Abraham. Él es fiel. Él es fiel a su palabra. A pesar de la infidelidad de Abraham hacia Dios, Dios permanecería siéndole fiel a él. De nuevo, no por algo en Abraham, sino para su gloria. Ahora, Faraón, viendo esas grandes plagas que habían sobrevenido a él y a su familia, él no tiene más remedio que preguntarse qué fue lo que pudo haber causado todo esto. Esto no era normal. Porque es que todos en casa estamos afectados con estas plagas, menos Sarai.
¿Qué es lo que está pasando? Quizás fue así como Faraón entonces empezó a investigar y se dio cuenta de que Sarai era realmente la esposa de Abraham. Él había tomado ilegítimamente. Y ahora el Dios de Abraham lo estaba castigando a él, protegiendo a los suyos. ¿Qué hace entonces Faraón? Bueno, manda a llamar a Abraham. Y el impío se justifica delante del justo. Vean lo terrible. El incrédulo es quien reprende al creyente. El hijo de Satanás es el que termina siendo más moral que el hijo de Dios. Noten las tres preguntas con las que Faraón reprende a Abraham, versículos 18 y 19. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Faraón le está diciendo a Abraham, tú has hecho mal. Tú, el creyente, el que dice ser de Jehová, has hecho mal. Y así Faraón reprende las acciones del patriarca. Y notemos que Abraham no puede ni siquiera responder a las preguntas. Él tuvo que aceptar la reprensión de un pagano, de uno que no conocía la palabra de Dios. Abraham la conocía y tuvo que ser reprendido por un pagano. Abraham descendió a Egipto por su falta de fe, pero en su fidelidad Dios lo iba a restaurar a su tierra, a la tierra de Canaán. Lo iba a restaurar al lugar donde él había caído, y lo haría por medio de Faraón. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces no solo Faraón reprendió a Abraham, sino que lo echó de Egipto. Ese término que se traduce en nuestra versión como lo acompañaron es el mismo término que Moisés usó en Génesis capítulo 3 para decir lo que Dios hizo con Adán y Eva. Él los echó del jardín. Bueno, fue lo mismo que hizo Faraón con Abraham. Lo echó fuera de Egipto. Lo mandó con escoltas para que a Abraham no se le ocurriera volver a Egipto. Y Abraham nunca más volvió a Egipto. La falta de fe de Abraham, ese actuar en incredulidad, el tomar decisiones no confiando ni obedeciendo la palabra de Dios, no solo trajeron graves consecuencias a su vida, sino que trajeron humillación. Él fue humillado por su incredulidad. Y vean así, ¿qué le había dicho Dios a Abraham? Tú serás bendición. En lugar de haber sido bendición en la tierra de Egipto, Abraham trajo maldición por su falta de fe, por su incredulidad, por no creer ni obedecer la palabra de Dios. Trajo maldición. Reproche trajo a la fe cristiana. Ahora Dios usó todo esto para enseñarle a Abraham a perder la confianza en sí mismo. Eso es lo que Abraham debía entender. Deje de confiar tanto en su sabiduría, en usted. Confía en mí y en mi palabra. Y eso sería muy necesario para la vida de Abraham, como lo es para la vida de todos nosotros los creyentes. Pero aquí vemos la fidelidad de Dios. Dios lo llevó a Egipto, y de Egipto al Negev, y del Negev, como veremos la próxima semana, lo llevaría hasta aquel lugar entre Betel y Ai, en donde Abraham había invocado el nombre de Dios. Y allí volvería Abraham a invocar el nombre de Dios, después de ver la fidelidad de Dios hacia él. El héroe de esta historia, mis hermanos, no es Abraham, es el Señor. Es el Señor. Que cantamos ahora, grande es su fidelidad. Y así es.
Dios se acordó de Abraham cuando Abraham se había olvidado de Dios. Dios le fue fiel a Abraham cuando Abraham le había sido infiel al Señor. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros es la siguiente. Cuando vengan pruebas a nuestras vidas, y vendrán, si no es que ya estamos pasando alguna prueba, ¿cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque como siempre escuchamos desde este púlpito, todos estos ejemplos que la Biblia nos proporciona no son para que nosotros nos sentemos y digamos, qué bárbaro Abraham. ¿Cómo pudo haber hecho eso? ¿Cómo pudo haber olvidado a Dios tan pronto? No es para eso que Dios ha dejado registrados en su palabra todos estos ejemplos. El punto es que nosotros veamos que nosotros somos iguales a ellos. Que muchas veces actuamos de la misma manera. Pero también para que aprendamos a vivir por fe. Y aquí nosotros debemos reconocer cuánto nos parecemos a Abraham. Nos acordamos de Dios solo cuando las cosas andan bien en nuestra vida. Eso se llama eudemonismo. Andamos felices porque las cosas andan bien nada más. Adoramos a Dios solo porque las cosas andan bien. Servimos a Dios solo porque todo anda bien en mi vida. Cuando hay trabajo, cuando hay comida, cuando hay salud, cuando el matrimonio va bien, cuando los hijos andan con cienes en la escuela, cuando hay paz en el hogar, cuando hay ascensos en el trabajo. Ahí sí estamos leyendo la Biblia todos los días y orando y asistiendo los miércoles aquí a orar con el pueblo de Dios, teniendo devocionales familiares, comprando libros teológicos. Y ni se diga los domingos. Sin faltar estamos aquí temprano para conversar con hermanos, para ayudar en lo que sea posible, para servirle a Dios, para adorarle, para cantarle, tomando notas de los sermones, conversando con las visitas. Pero ¿cómo actuamos cuando vienen las pruebas? Porque de nuevo la vida cristiana está llena de pruebas. Contrario a lo que digan los maestros, los falsos maestros de la prosperidad, la vida cristiana es difícil y está llena de pruebas. Y así es como el Señor le plació que fuera la vida del creyente. Porque lo que Dios desea con esas pruebas que Él trae a nuestra vida es nuestro bien. Es que crezcamos en la fe. Es que crezcamos a la imagen del Señor Jesucristo, el varón perfecto. Como dice nuestra confesión, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por un poco de tiempo sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas. ¿Para qué? Para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en Él. Y obviamente no en nosotros, no en nuestra sabiduría como hizo Abraham, sino para que confiemos en la palabra de Dios. Dios ha diseñado las pruebas en la vida cristiana con el propósito de que aprendamos a dejar de confiar tanto en nosotros mismos y aprendamos a confiar más en Él. Es decir, las pruebas es para que nosotros crezcamos en la fe, para que podamos vivir una vida confiando, obedeciendo y adorando cada vez mejor al Señor. Pero como Abraham, cuando vienen las pruebas, muchas veces fallamos. Viene ese despido, perdemos ese ascenso que tanto necesitábamos. Nos roban. Empieza a haber escasez en el hogar. Empezamos a tener problemas con un hijo rebelde. Se nos descomponen los automóviles. Viene la enfermedad. Y en lugar de volvernos y buscar al Señor, más bien apagamos ese switch y entramos, como dicen los americanos, en modo sobrevivencia. Empezamos a hacer planes, a idear cosas, a planificar maneras de salir adelante.
Hacemos pronósticos en nuestras mentes. Si empiezo tal negocio y vendo tal cantidad, me va a ir bien. O si empiezo a trabajar más horas extra. O si empiezo a trabajar los domingos. Si mi esposa vuelve al trabajo. Hacemos presupuestos. Vamos a cortar aquí, vamos a aumentar allá. Pero ¿y Dios? ¿Y Dios? ¿Dónde ha estado Dios en todos esos planes, presupuestos y proyectos que hemos hecho en nuestra cabeza? En todos esos planes que hemos hecho, ¿dónde está Dios? Claro, ahí ha estado. Hemos orado para que Dios bendiga mis planes. Solo ahí ha estado Dios. No hemos ido a Él, a su palabra en oración, pidiéndole: Señor, guíame, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Qué decisión debo tomar? ¿Cómo debo gastar mi dinero aquí? ¿Qué debo hacer con mi tiempo? En medio de esta prueba, ahí no ha estado Dios. No le buscamos para que nos dé sabiduría. No buscamos en las Escrituras principios bíblicos para enfrentar lo que estamos pasando. No fuimos a buscar el consejo de pastores o hermanos maduros en la fe antes de tomar esa decisión que tomamos en incredulidad. Como Abraham, lo que usualmente hacemos es poner nuestra confianza en nuestra propia sabiduría. Ponemos nuestra confianza en nosotros mismos y no en Dios. Y entonces, ¿saben qué? Perdemos la oportunidad que Dios nos ha dado en esa prueba para crecer en la fe. Eso es lo que nos pasa. De ver a Dios respondiendo nuestras oraciones en medio de nuestras pruebas. Imaginemos qué hubiera pasado si Abraham, en medio de aquella hambruna, en lugar de confiar en su propia sabiduría y descender a Egipto, él va al Señor en oración, estando en el Negev, y dice algo así: Señor, tú eres soberano. Tú me has traído hasta esta tierra. Has traído esta sequía y esta hambruna a mi vida. Yo lo sé. Mi familia está padeciendo de hambre. Pero tú me dijiste que me ibas a cuidar. Señor, dame la fe para creer tu palabra. Dame la fe para confiar en ti. Dame la fe para obedecerte en medio de estas circunstancias, para seguirte adorando, para esperar tu respuesta. Y luego ver a Dios responder y restaurarlo y cuidarlo. O responderle y decirle qué es lo que debía hacer. Pero por confiar en sí mismo y olvidarse de Dios, Abraham perdió esa oportunidad. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando en medio de la prueba nos olvidamos de Dios. Hacer eso no es fácil. Confiar en el Señor en medio de las pruebas no es fácil. Pero de nuevo, así es como el Señor lo ha querido. Si la vida cristiana fuera fácil, ninguno de nosotros crecería en la fe. Dios diseña las pruebas para que crezcamos en nuestra dependencia de Él. Para que crezcamos en nuestra confianza de su palabra. Para que veamos que es verdadera. Para que podamos crecer en nuestra adoración a Él. Nuestro deber cuando estemos pasando cualquier cosa es decir: Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Tú sabes lo que me está afectando. Tú sabes lo que estoy pasando en mi vida. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Muéstramelo por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Voy a ir a hermanos en la iglesia que me ayuden a entender qué es lo que tú quieres de mí. Pero yo voy a esperar tu voz. Voy a esperar tu guía antes de actuar. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando Dios lo puso a prueba? Y Dios puso a prueba al Señor Jesucristo. ¿Cómo no nos va a poner a prueba a nosotros? ¿Qué hizo Jesús cuando el Espíritu Santo lo llevó al desierto para probarlo y lo mantuvo allí 40 días con hambre?
sin comida, con escasez, en soledad, ¿acaso se volvió y dijo, bueno, tengo hambre y como yo soy Dios, entonces voy a convertir estas piedras en pan para comer? ¿O acaso dijo, mi Padre quiere que yo vaya a la cruz para salvar a su pueblo y al final me va a glorificar? Mejor no. ¿Para qué voy a ir a la cruz? No, el Señor confió en Dios su Padre y confió en lo que Dios había dicho en su palabra, la cual el Señor Jesucristo la conocía a la perfección. Y confió en el Señor, confió en su Padre y salió victorioso de aquella prueba confiando en la palabra de Dios. Bueno, Jesús venció así no solo para salvarnos a nosotros de los cientos de miles de veces que nosotros le hemos sido infiel al Señor y le seremos infieles a Él en el futuro. Para eso fue que el Señor fue al desierto, porque por nuestra infidelidad, por nuestra incredulidad, el Señor fue al desierto para salvarnos y redimirnos a nosotros de esa infidelidad nuestra. Pero también fue para proveer para nosotros un ejemplo de cómo vivir nuestras vidas en medio de la aflicción y la prueba, por fe, confiando y obedeciendo la palabra de Dios, nada más. Pero si confiamos en nosotros mismos, no dudemos, mis hermanos, que vamos a cosechar las consecuencias de nuestra incredulidad. Empezaremos a ver cómo ya no hay tiempo para nuestras disciplinas espirituales porque decidimos trabajar más horas para salir adelante. Empezaremos a ver cómo el hogar se vuelve cada vez más frío porque ya no tenemos esos tiempos devocionales, porque yo llego tarde del trabajo para salir adelante. Empezaremos a ver una decadencia espiritual en nuestros hijos porque yo y mi esposa estamos trabajando ahora para salir adelante. Empezaremos a sentirnos fríos espiritualmente porque ya no podemos asistir los domingos porque decidí tomar aquel trabajo para salir adelante. De nuevo la pregunta, ¿y Dios? En todas esas decisiones que tomamos en medio de nuestras pruebas, ¿dónde está Dios? Él debería tener la primacía en nuestras vidas. Cuando estamos en aflicción, lo primero que deberíamos decir es, Señor, ayuda mi fe, ayúdame a confiar en tu palabra, dame los principios bíblicos, enséñame, muéstrame por tu Espíritu Santo qué es lo que tú quieres que yo haga, qué es lo que las decisiones que tú quieres que yo tome. Pero usualmente lo primero que hacemos es modo supervivencia. Tomamos una decisión que traerá consecuencias terribles a nuestra vida y a nuestra familia. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de esas malas decisiones, a pesar de que Él nos dejará sufrir esas consecuencias, si somos de Él, Él nos preservará. Él nos preservará como preservó a Abraham y nos restaurará. Pero quiere el Señor que nosotros aprendamos lo que es vivir por fe. Lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo es que Él quiere que nosotros, su pueblo, vivamos? Por fe. Que dejemos de confiar en nosotros mismos y confiemos más en su palabra, la cual es verdad. Quiere el Señor ayudarnos para vivir así. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este pasaje en el cual hemos meditado en esta mañana. Primero que todo, Señor, queremos pedirte perdón por nuestra infidelidad, por nuestra incredulidad, por pensar demasiado de nosotros mismos y por desconfiar tanto de ti. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos cuando hemos tomado decisiones sin tenerte en cuenta a ti, Señor. Sin haber ido a tu palabra
para saber tu voluntad, sin haber buscado el consejo de hermanos maduros en la fe, para poder tomar decisiones que te honren a ti. Pero Señor, nosotros no confiamos en nosotros mismos, confiamos en ti, en el Señor Jesucristo, a quien tú has dado, quien nos ha redimido de nuestra infidelidad. Y confiamos en tu fidelidad hacia tu pueblo. Confiamos de que tú, Señor, en medio de todas las pruebas que traes a nuestras vidas, nos enseñarás, nos restaurarás, nos fortalecerás, para que seamos un pueblo más fiel a ti. Oh Señor, que aquellos entre nosotros aquí el día de hoy que no conocen al Señor Jesucristo puedan entender lo que es vivir sin fe. Vivir vida, Señor, creyendo que no hay más a quien tomar en cuenta que a ellos mismos. Que tú, Señor, les muestres que tú eres el único Dios y que en Jesucristo pueden llegar a conocerte a ti y obtener la fe necesaria para vivir vidas agradables a ti. Señor, cuida de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.